Buenas tardes a todos. Finalizar un congreso hablando de analítica tiene que ser un ladrillo. Vamos a ver si a lo largo de este proceso logro entretenerlos un poquito con temas que por lo general son bastante densos. Les voy a arrancar, la historia mía con la analítica arrancó hace muchos años, en el año 2002, cuando arrancamos a hacer en Brasil mercado derivado de datos. Y a lo largo de todo este tiempo he tenido la fortuna de trabajar con muchas empresas solucionando muchos tipos de problemas con datos. Y hay algo en el mundo de la analítica que no me cuadra. Yo no sé, yo estoy seguro que todos ustedes vieron esa portada de The Economist en el 2017, que dijo que los datos eran el nuevo petróleo. En su momento, pues sacó a relucir los casos de Amazon, Google, que tenían una capacidad extraordinaria de monetizar esos datos y de construir unos emporios, al punto que el 56% de las empresas encuestadas por Statista, empresas registradas en bolsa, ya tienen hoy en día procesos de innovación asociados a la analítica. Y sabemos que ese valor sí se ha materializado. De hecho, en la pandemia, United Airlines y American Airlines valorizaron sus bases de datos de viajeros frecuentes, cada una en cerca de 20 billones de dólares, y las pusieron como colateral a los créditos que les dieron para pasar esa etapa. O sea que los datos sí tienen valor. Y también lo vemos en el comportamiento y la adopción de los datos que tienen las empresas líderes en las diferentes industrias, en donde efectivamente en el índice de Enterprise Value sobre ventas, los líderes están adoptando prácticas de analítica avanzada en todos sus procesos. Sin embargo, hay algo que es como la pregunta del millón, y es que por más que se habla mucho de datos, la realidad es que sacar el valor de los datos no es tan común. Según Kaggle, el 16% de las empresas hoy en día están materializando ese valor. Y pues si miramos, más del 30-36% están en un nivel de madurez casi que nulo, pues dicen naciente en Analytics Strategy y en cultura de decisión. Si miran este índice, la parte de arriba es la adopción de aprendizaje de máquina. La línea de arriba superior es un nivel avanzado, la línea de abajo es que no ha arrancado y la que sigue es en exploración, y estos son unos países del mundo. Y lo que podemos ver, el tamaño de la bolita y el color, entre más roja y más grande, es si la adopción es grande. Y lo que podemos ver es que en ese gráfico solamente 4 países se consideran en un nivel avanzado de adopción del aprendizaje de máquina. Y peor aún, en algunos casos vamos de para atrás, o sea, no vamos avanzando, sino que vamos de para atrás. Si ustedes miran en este gráfico, el segundo para abajo, que es si tiene una cultura derivada de datos establecida, en el año 2019 el 28% de las empresas decían que sí la tenían, en el año 2022 el 19%. O sea, entre más aprendemos, más nos damos cuenta de la ignorancia que tenemos en este tema y vamos de para atrás. Entonces, ¿por qué pasa esto? Y esto es una frase de un libro que habla de los problemas que tiene la adopción de analítica, y esta frase fue escrita en 1910. Y la frase resume que efectivamente siempre hay un miembro de junta directiva que destruye los argumentos basados en datos y acaba con los programas que se están montando. Entonces, la pregunta que es la que yo me hago siempre y que espero poderles dar hoy en día algunas luces, es por qué, si todos sabemos, si hemos probado que los datos tienen valor, ¿por qué son tan elusivos a la hora de capturarlo? ¿Por qué es tan difícil? Y yo he tenido la fortuna, qué pena la cantidad de texto, yo he tenido la fortuna de trabajar ya vamos para 100 matemáticos, físicos, economistas, estadísticos, y solucionar todo tipo de problemas. Estas son las áreas donde nosotros hemos solucionado problemas de analítica, problemas con analítica. Y eso nos ha dado una visión transversal
y una experiencia que espero poder resumir en 7 puntos que son importantes, o por lo menos para tener en cuenta cuando vayan a desplegar estos procesos. Lo otro que también hemos podido a lo largo del tiempo es trabajar con empresas en diferentes estados de madurez en la adopción de datos como una herramienta para desarrollar la ventaja competitiva. Entonces hay 7 cosas que creo que se deben tener en cuenta en el minuto de desarrollar procesos analíticos, porque sin esas 7 lo más probable es que el proyecto falle, o por lo menos lo hemos visto que se dificulta. La primera es la más básica: defina muy bien el valor y gestiónelo. Sin querer entrar en los detalles de qué es valor, valor pueden ser muchas cosas y todo se puede afectar con analítica. Para ponerles un ejemplo, una empresa de consumo masivo nos llamó y nos dijo, queremos vender más. Ok, ¿qué es vender? ¿Cómo así? Defíname vender. En moneda, esto era una multinacional, ¿en moneda local o en dólares? Ah, ok. ¿Antes o después de rebates? ¿Después de las devoluciones o antes de las devoluciones? ¿En unidades o en cajas? Cuando uno comienza a definir la variable dependiente para una bobada, como es decir que quiero vender más, las cosas no son tan sencillas. Y si uno no arranca con una definición clara de qué es valor, lo más probable es que nunca vea el valor y lo más probable es que se le muera el proyecto. Lo otro que también es importante es tener una infraestructura para medir, gestionar y hacerle seguimiento a la materialización del valor desde la fase embrionaria del proyecto. Uno arranca en analítica con una hipótesis: yo creo que voy a poder mejorar las ventas, eso es una hipótesis. Ahí debería entrar uno a decir de la mejor manera qué tanto cree que puede mejorar las ventas teniendo en cuenta todo lo que les acabo de decir. Una vez se corre un caso de uso, se llega a una disyuntiva: ¿se validó la hipótesis o no se validó la hipótesis? Si se validó la hipótesis, se construye un caso de negocio, que es cuánto cuesta masificar eso que acabamos de hacer en un piloto para que se adopte en toda la empresa. Y a lo largo de todo ese proceso, tiene que haber gente o un proceso que esté viendo efectivamente si eso que dijimos en la hipótesis se está materializando, en qué medida y con qué costo asociado. Si no se hace esto, si no se mide bien el valor, el entusiasmo comienza a sufrir. Lo segundo es abordar la analítica desde una perspectiva holística. ¿Qué significa una perspectiva holística? Para adoptar analítica en los procesos se tienen que orquestar todas las áreas de la organización alrededor de ese proceso de convertir un dato crudo en un dólar en el banco adicional. Y eso no es menor. Solamente una cajita, la que habla de cultura. Nosotros trabajamos con una constructora muy grande del país, construimos un algoritmo que predecía con el 80% de exactitud la probabilidad de que un cliente desistiera, o sea que no se pasara al apartamento que de otra manera había comprado. Y eso en plata era el 25% de las ventas. Entonces, y el algoritmo predecía con un 80% de exactitud si la persona se iba a ir o no. Y cuando fuimos a hacer ese análisis nos encontramos que uno de los factores que afectaban ese desistimiento era la calidad de la información que capturaban los vendedores. No pudimos cambiar la cultura de los vendedores para que aceptaran que tenían que capturar la información bien. Y les doy un dato: si la persona no daba los ingresos en el formulario inicial, era 1300% más probable que desistiera. No pudimos lograr eso. Una cajita de este cuadro que no se tenga en cuenta y los datos no se materializan. Lo otro que también hay que tener en cuenta es toda la organización en sí, porque al igual que un proceso, cualquier área de la organización que no esté alineada tampoco va a materializar el valor. Entonces, después, el segundo punto que les quería dejar es: cuando vayan a abordar analítica, tengan en cuenta todas las piezas del rompecabezas, y si quieren después les mandamos los slides para que no las tengan que tomar fotos, porque es muy importante tener en cuenta todo eso. El tercer punto es mantener un buen balance entre la visión de negocio y la visión de tecnología. Los procesos, les doy ejemplos
de la vida real. Un cliente nuestro nos llamó, tenía un departamento de tecnología muy curioso y nos llamó la gente de mercadeo porque habían invertido $1 millón en una infraestructura analítica espectacular. Compraron lo mejor que había en el mercado y la gente de mercadeo no sabía para qué era. Entonces ahí se les fue la mano en iniciativa a los de tecnología. Pero también les tengo ejemplos del otro lado. Nosotros desarrollamos una herramienta de predicción y de recomendación para una empresa que vende $1.000 millones, que mejoraba en 28% el margen bruto. Y ese algoritmo tenía la capacidad de hacer una recomendación muy detallada a 480.000 tiendas específicas. Cada tienda con una recomendación que optimizaba el margen de esa tienda. Cuando salimos con una lista de 480.000 pedidos, nos encontramos que los vendedores no tenían una app, no tenían la capacidad de coger esa recomendación, ubicarla, georreferenciarla y llevarla. Entonces, ese algoritmo, ahí teníamos un departamento de mercadeo muy avanzado, ese algoritmo se quedó guardado cerca de 9 meses mientras se desarrollaba toda la infraestructura tecnológica para poder efectivamente desplegar este tipo de información en tiempo real y capturar el feedback y mejorar el algoritmo con el tiempo. Entonces es muy importante tener una conversación entre tecnología y negocio para que efectivamente se desarrolle el proyecto de una manera adecuada. De hecho, yo recomiendo, o nosotros recomendamos avanzar en paralelo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes le dicen dimensione la capacidad de almacenamiento. Depende de qué tipo de datos, depende de qué tipo de problemas, depende de qué frecuencia, depende de muchas cosas. Uno no puede definir muchas cosas de infraestructura sin antes haber hecho por lo menos un ejercicio de intentar definir qué tipo de problema va a solucionar. Entonces, cuando se está avanzando en paralelo y en una conversación directa entre negocio y tecnología, lo que termina saliendo es una capacidad ajustada al tipo de datos, al tipo de analítica que va a utilizar la empresa. Entonces, les decía, gestione y defina muy bien el valor, tenga en cuenta todas las áreas que comprenden los procesos de una empresa, hay que mantener un buen balance entre tecnología y negocio, y siguiente es partir desde lo necesario, no desde lo posible. Posible con analítica es todo, o sea, hay 3 maneras de abordar un proceso de analítica, desde los datos, desde la infraestructura o desde el valor. Los 3 son válidos, los 3 tienen sus más y sus menos. Cuando uno arranca con el tema de valor, hay un círculo virtuoso que se da, y es que hay un activo intangible cuando uno despliega estos proyectos que se llama entusiasmo. Muchos de los proyectos que se han cerrado, que yo he visto, se cierran no por falta de plata, porque la empresa tiene cómo financiarlos, sino por falta de entusiasmo. La famosísima frase, lleva 1 año, ha hecho un mundo de plata, se ha gastado todo ese mundo de plata y todavía no he visto la primera mejora. Es importantísimo que en lugar de arrancar nuestra recomendación a capturar todos los datos que tenga la organización, a meter todos esos datos en un data lake, montar toda la capacidad analítica, es mejor arrancar caso de uso por caso de uso a la vez. Al cabo del 4º, 5º caso de uso que usted tenga, usted tiene una especificación muy clara de los datos que necesita, solo los que necesita, no los que puede capturar, de la infraestructura de almacenamiento y de cómputo que necesita. Aquí un dato interesante, un banco nos llamó y nos dijo, venga, necesito optimizar las oficinas, la red de oficinas, 1.800 oficinas. Pues le dijimos, ¿por qué no primero mira a ver si puede arreglar algo más grande y más fácil con analítica? Y me dijo, la Junta me tiene seco, me dijo el presidente, necesito optimizar las oficinas. Entonces, listo, vamos a optimizar oficinas, le metimos isocronos, demografía, capacidad económica, la competencia, vías de acceso, todo, y efectivamente encontramos que las oficinas se podían optimizar. Cada oficina, abrirla, les costaba 800 millones de pesos, cerrarla les costaba como 200, 300 millones de pesos y el payback era en 18 meses.
Cuando hicimos el proceso de arrancar por lo necesario, encontramos que tenían una deserción del 35% en créditos de libranza. Y eso estaba asociado a una costumbre comercial que detectamos con analítica. Y con un algoritmo predecíamos la capacidad, predecíamos la probabilidad de que esas personas del crédito de libranza se fueran a ir y nos anticipábamos antes de que la fuerza comercial, que era una fuerza comercial de terceros, llegara a robarse el cliente para llevarse al otro lado. Y con eso bajamos a la mitad la deserción del crédito de libranzas. Ese algoritmo lo hicimos en 1 mes y medio. Costo de desplegarlo, 0. Impacto, todo. Entonces, es muy importante arrancar estos procesos desde lo necesario, no desde lo posible. También es importante, pues hay una moda del agilismo. Yo soy más viejo que eso. A mí me tocó la moda de la gerencia de proyectos, de PMI, y ahora todo eso lo desbarataron, y entonces ahorita todo es ágil. Una empresa, en el proyecto de transformación digital de una empresa muy grande de este país, salieron 57 iniciativas que se podían mejorar con datos. Y mandaron 57 grupos a trabajar. De esos 57 grupos a trabajar, si ustedes iban a las presentaciones mensuales de avance, eso era un despelote, porque cada uno, todos ágiles, o sea, cada uno más ágil que el otro, pero sin ninguna coherencia transversal, sin ninguna capacidad de mirar el árbol, no las hojas, sin ninguna medida homogénea de captura de valor, nada. Eso era un despelote de 57 iniciativas. Solo cuando pusimos encima de todos esos proyectos un gerente de proyecto formal, con metodología, que mirara el valor, que mirara los riesgos, que mirara las interrelaciones, que calculara todos los elementos que necesitaban, es que por fin logramos que eso tuviera sentido. Y lo hicimos en la raya, porque la Junta ya estaba diciendo, ¿y todo eso para qué? Llevan 6 meses trabajando, se han gastado un montón de plata, ¿y qué? Como se ponen nerviosos. Otro tema importante, eso lo puso Harvard hace rato, es educar traductores. Yo no sé si ustedes están familiarizados con el concepto de traductores. Los traductores son unas personas, unos unicornios, que tienen la capacidad de hablarle a una junta directiva desde una perspectiva de analítica en negocios, pero voltearse y hablar con un equipo para definir si eso lo van a hacer con econometría, con aprendizaje de máquina, con algoritmos supervisados, no supervisados, con redes neuronales. Esa gente es poquita y muy dispersa, pero esa gente es vital para poder navegar la complejidad del despliegue de estos proyectos, teniendo en cuenta una interlocución válida con los directivos de las empresas. Ningún directivo le va a decir que no entiende, o sea, ninguno le va a decir no entendí, pero en un porcentaje muy grande no han entendido lo que están haciendo porque los matemáticos, a ellos no les enseñan comunicación. Yo tuve un socio con un doctorado en matemáticas aplicadas y participaba en las presentaciones que él hacía a las juntas y sacaba unos tableros con p-valores y se emocionaba con un p-valor de 0.0005 y yo veía a la junta, nadie alzaba la mano a decir ¿qué es eso? La realidad es que no estaban entendiendo. Estos traductores, afortunadamente ya el concepto de traductor se comienza a materializar y ya comenzamos a ver cómo criarlos, o sea, dónde encontrarlos y cómo educarlos. Y después cuídelos, porque el minuto que esos tipos cogen valor, se van a intentar ir. Pero si ustedes ven ahí dentro de las capacidades, son capacidades que uno diría, eso no puede existir en la misma persona. La afinidad por el diseño y por contar historias, eso es complicadísimo en una persona que también tenga la afinidad para meterse en un curso de minería de datos y aprender de algoritmos. Esa gente es poquita y muy separada, hay que encontrarla porque ellos son el corazón de los equipos. Estos personajes son los que traducen la necesidad de negocio a metodología, si lo van a hacer de nuevo con econometría, con aprendizaje de máquina, con lo que sea. Estas personas tienen que tener esa capacidad de sentarse con un equipo de matemáticos y decir, me gusta o no me gusta el resultado que está teniendo. ¿Ese modelo está o no está respondiendo la pregunta de negocio que yo le planteé? Entonces, estas personas son centrales a la hora de extraer el valor.
Y el séptimo punto es quizá el más importante. Cuando yo les hablaba ahorita de la gestión del entusiasmo, hay un punto, usted arranca un proyecto de estos. Entonces, primero llega un consultor, entonces el entusiasmo sube, porque entonces la junta directiva dice, nos salvamos. Aquí vamos a tener, con esto vamos a mejorar las ventas, con esto vamos a mejorar el margen, nos salvamos. Después llega la factura del consultor, entonces ya comienza, uy. Después llega la factura del de tecnología. Después comienza a ir a las reuniones y el típico, pero usted lo contrató para eso, si eso yo ya lo sabía, que también pasan por ahí. En la analítica descriptiva, que es la primera parte, uno pasa siempre por, usted lo contraté para esto. Después comienza, y ahí comienza a caerse el valor. Sí, eso no lo paran y comienzan a llegar a insights de verdad revolucionarios, que sean disruptivos, que tengan la capacidad de transformar el negocio. Si eso no se llega rápido, uno, y si no se comienza a bajar ese valor al P&G, o sea, que lo vean, o sea, vendieron más, me costó menos, capturé más, recluté más fácil. Si eso no pasa, el proyecto se muere. Entonces, la última, pero la más importante recomendación es que utilice una metodología para calibrar todas las iniciativas que usted tiene, a ver por cuál arranca. Mi recomendación no es arrancar con 57 si usted tiene 57. Arranque por cuál, la que sea más fácil de ejecutar y la que más valor le traiga en el menor tiempo posible. Y eso trabajando con matemáticos es difícil porque siempre le quieren meter redes neuronales a todo. Cuando la realidad es que si lo puede solucionar en Excel con una regresión lineal, mi recomendación es que lo haga. ¿Cómo se prioriza? Lo primero y lo más básico es arranque de los objetivos de la empresa. El primer corte que tiene que hacer es, si no está en los objetivos de la empresa, no lo haga. Y no se imagina la cantidad de iniciativas de analítica que cuando uno pregunta no están en los objetivos de la empresa, están en los objetivos del de tecnología o el de mercadeo, pero no son materiales a la hora de cambiar el desempeño del negocio. Después priorice. El segundo corte es enfóquese en un área. Hace varios años decían que los mangos bajos de la analítica eran logística y mercadeo, que eran dos áreas donde había mucha plata y se podía capturar relativamente rápido. Pero eso no significa que uno tenga que arrancar por ahí. Puede arrancar en operaciones, puede arrancar en cualquier lado, pero enfóquese, porque si no, se va a demorar demasiado. Tercero, haga una lista al niño Dios, que es la lista de las 57 iniciativas. Todo lo que se puede mejorar con analítica, levántelo, pero levántelo y descríbalo. Les decía al principio, diga cuál es la variable dependiente que quiere mejorar, diga qué tipo de analítica, haga una calibración de la cantidad de datos que tiene, si en primera instancia se creen que tienen suficientes datos, miren a ver qué tipo de metodología analítica se podría usar, miren a ver si hay mejores prácticas a nivel global alrededor de ese problema con esos datos y con esa metodología. Esa es la lista del niño Dios para después crear unos criterios de evaluación, definir qué es 1 y 5 en cada uno de esos criterios y calibrar la primera variable, que es calibrar el impacto. ¿Qué tanto impacto organizacional va a tener esa iniciativa? Después hay que calibrar el esfuerzo. ¿Cuánto me cuesta y cuánto tiempo me voy a demorar en ejecutar esos casos de uso para llegar a una matriz de priorización? En la esquina superior derecha se encuentran lo que es fácil y de alto impacto. Ahí debería arrancar uno. Un cajón a la izquierda, a la izquierda de ustedes, está lo que es de alto impacto pero difícil. Esos son estratégicos. Probablemente son la ola 2 y comienza a construir las capacidades o las fuentes de información para que eso lo pueda hacer más adelante. Abajo, a la derecha, está lo que es fácil y de bajo impacto. Eso es oportunista. Si es fácil, hágalo, no está de más. Y lo que está abajo a la izquierda, no lo haga, porque no tiene impacto y adicionalmente no es difícil de ejecutar. Con eso, ustedes sacan esto, que es un roadmap analítico que les da la secuencia en la cual deben arrancar y abordar estos proyectos para que capturen el mayor valor en el menor tiempo. Y ahí hay entusiasmo, como decía Jorge Barón. Ahí es donde
se materializa el entusiasmo. Ahora les voy a mostrar un caso. Cuando todo esto se da, hay una sinfonía, aquí espero que esté Ingrid de claro, cuando todo esto se da, hay una sinfonía de cosas que pasan y es de verdad cuando uno materializa todo esto. Este caso es solamente ese cuadrito, o sea, en el cuadrito de un problemita de los que hemos solucionado con analítica, y eso lo hicimos con Claro Empresas. En este caso, una de los sectores más difíciles para cualquiera de llegarle con mercadeo y con comunicación y de convertirlos a ventas son las pymes, son elusivos para todo el mundo. Entonces hicimos un piloto de ver qué podíamos hacer diferente con analítica para efectivamente mejorarle la conversión a ese sector que es fregado para todo el mundo. Entonces, lo primero que nos propusimos entender es qué podemos hacer con analítica para entender al tendero, perdón, a la pyme. Y con eso nos propusimos crear la foto más exacta posible de este personaje. Lo primero que hicimos fue integrar una cantidad de fuentes de información, unos de esos transaccionales, información pública, de conversaciones públicas en redes sociales, todas las fuentes de información que se nos ocurrieron las integramos. Después integramos, georreferenciamos las empresas, cerca de 1 millón, las cruzamos con el DANE, tiene 1.7 millones, el DANE tiene 57 variables demográficas por cada polígono de barrio, entonces podíamos poner capacidad económica y comenzamos a tomar una foto de estas empresas, después cogimos, las georreferenciamos y de las zonas donde había mayor densidad, filtramos las conversaciones públicas, no solamente en redes sociales, sino en medios digitales, asociadas a la palabra pyme, para ver de qué decían alrededor de las pymes, y con eso llegamos a un entendimiento básico de qué era valor para las pymes, porque si uno le va a vender más a alguien y quiere ser relevante, necesariamente tiene que entender qué les duele. Y cuando uno muchas veces llega a cosas sencillas y obvias a través de esto, pero cuando es obvias y con sustento suena mejor. Y creamos una campaña muy básica, perdón, el video aquí cómo se corre. ¿Alguien puede ayudarme a darle clic al video? Creamos una campaña en digital, dale. Si tú eres emprendedor y vives en Colombia, vamos a hacer que millones de personas conozcan tu emprendimiento. Vamos a ponerte en todas nuestras redes de Claro y en nuestros medios, porque queremos que todos sepan de qué se trata tu emprendimiento. Te dejo el enlace en la publicación para que no te quedes por fuera. Bienvenido a los emprendedores del mes. Si ustedes ven, ¿qué quiere una pyme? Visibilidad, no tienen plata para pautar, típicamente tienen una audiencia hiperlocal y después que los conocen, ¿qué quieren? Reconocimiento. ¿Cuántos de ustedes han visto una pyme para mandar a arreglar un computador y dicen, la mando? ¿Será que es buena o no? Son dos cosas absolutamente básicas, pero centrales en la vida de ese segmento y a las cuales llegamos gracias a hacer analítica. Después dijimos, bueno, son 1 millón y pico, 1.700.000 pymes que tiene el DANE, no nos podemos tirar a todas las pymes porque necesitamos hacer el menor esfuerzo para capturar lo que necesitábamos, punto. Y con eso utilizamos un algoritmo de inteligencia artificial que cogió el comportamiento transaccional y de consumo de todas estas empresas y las clusterizó. Y como ustedes ven en la arañita, no sé si alcanzan a leer, pero como ustedes pueden ver en la arañita, efectivamente encontramos unos comportamientos muy diferentes dentro de esos clústeres que el algoritmo había encontrado. Y de esos clústeres definimos 2 clústeres donde la oferta de valor de diferenciación y de visibilidad y reconocimiento era mejor recibida. Y dentro de esos clústeres, que no eran los más grandes porque no necesitábamos vender 800.000, utilizamos analítica para la comunicación. Normalmente, en el mundo normal, usted llama a una agencia de publicidad, la agencia de publicidad sale con un concepto, típicamente el concepto se lo inventó el creativo ese día, sin leer ni siquiera el periódico, ahí le mete toda la plata, 3 meses después de la campaña, usted no sabe si vendió más, si vendió menos, no sabe nada. Lo que nosotros hicimos acá fue, montamos un dashboard detrás de todo el desempeño digital
de cada pieza de contenido. Arrancamos con 2 frases muy sencillas, una hablando de visibilidad y la otra hablando de reconocimiento, y durante 90 días iteramos 56 veces la campaña. O sea, soltábamos las piezas, mirábamos el desempeño de las piezas, el consumo de las piezas. Ahorita les muestro las fotos, hacíamos eye tracking para ver si las personas estaban leyendo los mensajes claves dentro de la campaña, con la idea, aquí está lo del eye tracking, con la idea de una vez en cada uno de estos 56 espacios, íbamos ajustando, a ver qué funcionaba y qué no funcionaba. En algún momento podíamos tener 3 y 4 piezas de contenido simultáneas para cada uno de los clústeres para ver qué consumía quién y en qué medida. Y al final lo que lográbamos o lo que intentábamos era que esa persona que estaba haciendo target de este mensaje comenzara a ver un mensaje unificado alrededor de la campaña que, claro, le interesa la visibilidad y le interesa el reconocimiento, y que había un programa que se llamaba el Emprendedor del Mes, que los invitaba a que ellos se postularan. En la medida en que se postulaban, podían ser elegidos, y si eran elegidos, tenían los medios de Claro, 50 millones de contactos a su disposición, y adicionalmente ganaban un premio. Entonces, les reconocía todo el tema. Esa campaña estuvo al aire 90 días. Como les digo, hicimos 56 iteraciones. Me dijeron el número de piezas que hicimos cada vez que aprendíamos cómo mejorar con sutilezas, palabras, colores, de todo. Y logramos unos resultados muy buenos, 210% de la meta, 3 veces el mes de mejor desempeño en ventas a pymes. Mejoramos la contactabilidad contra el mejor mes en 4 veces. Y 58% de las ventas se hicieron a través de medios digitales, no se cerraron transaccionalmente en presencial, que también era importante para ellos por el costo de servir. Entonces, ahí, si ustedes ven, partimos de un objetivo de negocio, que era ver cómo podíamos destrabar el valor en las pymes. Tuvimos en cuenta todo el proceso, tecnología, tuvimos en cuenta la creatividad, tuvimos en cuenta la medición, las fuentes de información. Este fue un caso de uso que en 90 días nos probó si esto funcionaba o no y qué necesitarían para desplegar esto en una escala mayor. O sea que cumplió con todas las cosas que se necesita para tener ahora sí un caso de negocio. Ya decir, listo, esto funciona, ¿en qué orden de magnitud? Muy bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es la complejidad? Y cómo lo monto ya en una escala mayor. Entonces quería contarles eso. No sé si tienen algunas preguntas, que dejé unos minutos para eso. ¿Ninguna? O sea que ahí fue un ladrillo, pues. Espero que no. Okay. Dime. La pregunta es sobre los datos que se necesitan para hacer este tipo de analítica y la dificultad que hay en tenerlos. Claro. Hay una regla sencilla, entre más datos, mejor la calidad. Pero en todos los 100 y pico de casos que hemos trabajado, solamente en uno no hemos conseguido datos para mejorar. Entonces, típicamente, ¿qué pasa? Este piloto es ejemplo de eso. A nosotros nos hubiera encantado tener una encuesta a las pymes con todas las preguntas para hacer una caracterización mejor y hacer clasificadores y un montón de cosas. No la teníamos. Teníamos solamente información transaccional que salía de una ERP. Con eso pudimos hacer lo que ven acá. Obviamente, lo que queda probado es que en la medida en que se tenga más información, esto puede mejorar, y queda también el caso de negocio para que ya vayan a preguntar qué más pedir. Entonces, yo recomiendo arrancar, porque entre otras cosas, el tipo de datos que uno necesita para solucionar el problema solamente son evidentes después de que uno haya escogido la técnica con la cual lo va a solucionar.
Entonces, si uno lo va a hacer econometría, pues necesita tener una historia de 36 data points hacia atrás. Si va a utilizar inteligencia artificial, necesita muchos datos. Si va a hacer redes neuronales, las tiene que entrenar y necesita también muchos datos. Entonces, solamente sabes qué característica y tipo de datos necesitas ya metido en el lío. Entonces, mi recomendación es arrancar. En todos los casos, se mejora. Obviamente, si se tiene más datos, se mejora más. Muy buenas tardes. La pregunta mía es, digamos, esos 7 pasos son pues, muy interesantes. Obviamente, efectivamente, le permite como una entidad priorizar y determinar esas iniciativas de analítica de datos, sobre todo desde la experiencia de esos proyectos desarrollados, qué metodologías, qué herramientas tecnológicas y adicionalmente en las personas, en el foco de las personas. Al final del día, todos estos proyectos necesitan cultura, personas, tecnologías, metodologías. Y en el tema de las personas, cuando tú dices que se van, ¿cómo lograr retenerlos, cómo lograr mantenerlos? Esa capacidad humana de ciencia de datos que está bastante acogida hoy en día. Metodologías hay muchas, obviamente, y hay estándares. CRISP-DM es un estándar para abordar estos casos ya de intracaso, y como esa hay muchísimas. Hay que escoger cuál, pero eso es más de una librería de metodologías, cuál me sirve. El segundo es un reto chévere. Los analíticos los mueve mucho el reto intelectual. Por eso para las empresas que son monoproducto va a ser un reto mantenerlos en las empresas, porque se aburren muy rápido. Entonces, si uno no les tiene un reto adicional y no los pone uno en el borde de lo que saben y los pone a estudiar, se comienzan a desmotivar y se van. Entonces, parte de lo que más nos ha funcionado a nosotros es que eso es un beneficio para nosotros y para ellos, es tener un espacio en el cual, de hecho este año lanzamos les creamos una sala de juegos en donde tienen todas las cosas que un matemático puede pedir para hacer proyectos en línea, en un ambiente en la nube, todas las librerías, TensorFlow, todo montado allá y pago para que ellos jueguen. Y lo que estamos haciendo ahorita con ellos, que ha funcionado muy bien, es que cogemos problemas que han sido recurrentes y que ya estamos llegando como a solucionarlos siempre de la misma manera y les decimos, y ahorita, ¿cómo los solucionaría diferente? Entonces, por ejemplo, en estos días una marca nos dijo que les predijéramos la demanda y nunca habían vendido el producto, o sea, no tenían historia. Entonces se inventaron una manera de hacerlo con probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que una empresa compre este producto dependiendo del historial de compras y de las otras compras? Entonces, los tipos hay que mantenerlos con un reto intelectual siempre, porque si se quedan pegados en un solo producto se aburren y comienzan a mirar al lado. Y eso es un lío, mantenerlos. Allá hay otra pregunta. Gracias, Esteban. Una pregunta, ¿cómo hacen o cuáles son los criterios que emplean para mantener a los traductores, seleccionar y mantener a los traductores? Buena pregunta. Seleccionar a los traductores, eso no se selecciona por carrera. Pues después de haber fracasado en buscarlos por carrera, esos se seleccionan por características. Son personas que han brincado de diferente industria, por lo general. Son personas académicamente muy profundas, o sea, son inquietos, pero no inquietos superficiales, sino que cuando se meten en una industria se la han maciado. Son personas con una habilidad para temas matemáticos, física, economía, estadística. Hay un tipo de traductor que es buenísimo, que es ingeniero de sistemas y matemático, porque se inventa el algoritmo y después va y lo programa y lo pone a disposición de la gente. Entonces hay que buscar, yo digo, pues en mi carrera uno los conoce y sabe, este tipo es perfecto para eso, tiene capacidad de pararse frente a un presidente de una empresa y hablar de una manera coherente. Entonces yo creo que es más características, uno busca una persona que se desenvuelva socialmente y profesionalmente muy bien, que sea muy elocuente, pero que cuando voltea al otro lado, el tipo tenga cómo dirigir un equipo de físicos, y son poquitos separados. Una cosa que hacemos es, si tiene la habilidad, es muy difícil que venga completo, ese no existe, es un unicornio, pero si tiene la habilidad, se mete en un programa de capacitación muy robusto para que tenga el lado técnico o el lado de comunicación. Pero esos hay que criarlos y después hay que quererlos porque se los llevan.
Tratando como de complementar la pregunta que hacían hace un momento, ese tipo de perfiles, ¿cómo se clasificarían dentro de una estructura? Normalmente sabemos que el DTI maneja infraestructura, redes, ciberseguridad, etcétera, etcétera, pero ese tipo de perfiles que es muy transversal, ¿cómo se ubicaría dentro de una jerarquía o dentro de una estructura empresarial? Porque creo que uno de los principales problemas que tienen las compañías es poder ubicarlo. Sí, no hay un estándar. Cargo, sí, no Sí, hay un no hay estándar. un cargo y además no hay una categoría donde los tipos caigan y se creen y se sientan a gusto. La realidad es que eso apenas está en el proceso de madurar e inventarse y muchas empresas lo abordan de diferente manera. Nosotros hemos creado una categoría para ellos, en funciones, que tienen una tarea funcional. Se sientan entre los comerciales puros y se sientan entre las capacidades y lo que hacen son, como les acabo de decir, pues tienen el conocimiento de negocio y la afinidad para este tipo de ciencias. Pero la respuesta no la tengo así que te diga que es que ya está definida, no. De hecho, hace 2 semanas que estaba en Brasil estábamos con esa pregunta, ¿dónde los vamos a ubicar? Porque no hay una respuesta todavía, por lo menos yo no la tengo. Scrum Masters, no. No. Pues yo se los pongo, estos tipos se sientan en la mitad de todo lo que pasa. Entonces hablan por lo general hay el equivalente al director de tesis, que es un PhD por lo general, o un tipo con 2 maestrías en matemáticas o en alguna vaina, pero ese le da eso a uno junior, que es el que probablemente baja el código, lo programa, limpia los datos, corre el código y mira a ver si funciona, y eso se lo pasa a un visualizador, que es el tipo que ya convierte ese output en algo consumible por un ser humano. Después eso se lo pasan a un programador que coge la visualización y la programa físicamente en alguna plataforma, y también hay un arquitecto de sistemas que es el que está mirando detrás cómo automatizo la captura de esos datos, qué tipo de transformaciones les tengo que hacer, dónde los guardo, qué capacidad de cómputo necesito. Entonces, estos tipos están en la mitad de todo eso y tienen al cliente ahí. Entonces, no son un Scrum Master, tienen que saber de gerencia, la mayoría saben de agilismo, y nos toca meterlos en la disciplina antigua de gerencia de proyectos, pero se sientan en la mitad de todo ese andamiaje. Buenas tardes. Considerando lo que inicialmente planteaste respecto a la dificultad de organizar la data en una empresa para poderla convertir en fuente de decisiones, ¿cómo logras de manera ágil depurarla para crear algoritmos que de manera tan rápida te permitan tomar decisiones al negocio en 1 mes y medio, por ejemplo? Pues hay herramientas para hacer, inclusive que utilizan inteligencia artificial para hacer los ETLs, para hacer las transformaciones y la subida de eso a las plataformas. Eso cada vez es un proceso crítico, pero no tan complejo. Y pues la verdad, hoy en día, como les decía, todo es posible. O sea, todo, no nos hemos encontrado, obviamente tenemos que pegar datos de diferentes tipos. Nos llegan, el banco que nos dijo 1.800 oficinas, le preguntaba, ¿usted tiene datos? Sí, claro, tenemos todos los datos, 1.800 oficinas. Nos mandaron 1.800 hojas de Excel, aunque no lo crean. O sea, no tenían la capacidad de sacar eso, entonces tenían que hablar con el dueño del core bancario y 1.800 hojas de cálculo. Sin embargo, todo se puede digerir. ¿Qué pasa al final de un caso de uso? Uno ya sabe, de todo esto que pensé que necesitaba, esto es lo que verdaderamente necesito, y esto pensé que lo necesitaba, pero no lo necesito, y esto lo necesito con una resolución semanal, esto lo necesito con una resolución diaria, esto lo necesito en tiempo real, esto lo necesito una vez al mes. Entonces uno ya define qué tipo de interfaz hacer, si es directamente conectarse a la base de datos, si pone un reporte que cumpla con las normas de seguridad de datos. Entonces, el tema de datos per se hay una regla que dice en el 80-20, uno se gasta el 80% del tiempo arreglando los datos y 20% en la minería. Pero todos los casos lo hemos podido solucionar. No creo que sea un showstopper en ese caso. Muy buenos días a todos. Mi pregunta tiene que ver precisamente con este proyecto de analítica de datos en una organización.
Nuestra organización es una organización de salud. Y aquí va mi pregunta. Estos 7 pasos que tú has propuesto acá y que ya estamos viendo que son exitosos por lo que están haciendo, ¿cómo me ayudan a definir mi estrategia de datos, mi modelo de inteligencia de negocio? Porque la verdad es que si uno comienza a entrar en lo profundo de la literatura que hay acá y me posiciono en la parte de la estrategia de datos, que son 4 según las que yo conozco, la defensiva, ofensiva, adaptativa y de supervivencia, yo como estos 7 pasos los puedo llevar y traducirlos para implementar esa estrategia de datos según mi organización y mi modelo de inteligencia de negocio. Quizá me haces caer en cuenta de una cosa, son 7 recomendaciones, más que 7 pasos, porque esto no tiene el espíritu de ser secuencial, sino 7 cosas que tienen que tener en cuenta a la hora de abordar la analítica. Y abordar analítica, para eso hay metodologías. El primer slide que vieron es el proceso que nosotros tenemos para pasar de datos a valor. Y hay que abordar primero cuáles son las fuentes de la información, qué tipo de información, cuáles son las transformaciones, cuál es la visión de la empresa y derivada de la visión de la empresa, cuáles son los ajustes estructurales que tiene que hacer la organización, después cuáles son las capacidades de cómputo, no de cómputo, de las capacidades matemáticas y de infraestructura que necesita la empresa, después quiénes van a tomar la decisión, que es el penúltimo paso, quiénes son las personas que van a interactuar con esos datos, en qué ambiente van a interactuar con esos datos, qué tipo de capacitación tienen, qué tipo de formación tienen. Después está, por último, cómo mide y captura el valor, y abajo está lo básico que tiene que ver con tecnología. Entonces, metodologías hay que seguirlas. Esto más que todo son recomendaciones para tener en cuenta de cómo abordar este proceso para que no se les muera el entusiasmo. Sí, hay un mundo, yo puedo sacar una lista, pues, pero hay varios libros que hablan de diferentes abordajes a todo este proceso. Eso es cuestión de preferencia. Nosotros hemos escogido uno que es muy práctico. Esto que ustedes ven acá es una derivación de esa metodología, la priorización, los pasos que les mostré para priorización. Es un resumen ejecutivo de lo que de otra manera es la primera fase de un proyecto analítico. Sí hay mucha literatura al respecto. Hay que escoger una, porque pues, cada uno tiene una manera diferente de abordarlo y todas tienen algo para dummies. Algo para dummies. Pues yo no sé si a través de acá les podemos mandar algunos links, pero seguramente sí hay de todos los niveles para poder abordar esto. Bueno, muchas gracias, que ya me comí el tiempo.